Hola, buenas noches, Internet. Esta ocasión es especial porque les estoy presentando mi canal. Mi canal se llama así como me llamo yo, Shay Crowley, y en mi canal vamos a hablar acerca de muchos temas muy complejos acerca de cómo funciona el mundo. Y no lo digo de broma, aquí vamos a explicar específicamente cómo funciona el mundo. Entonces, es en el ánimo del canal y de educar a las personas el cómo, por ejemplo, enseñar desde cero cómo opera la civilización, cómo ha cambiado a lo largo de los milenios. Entonces, vamos a hacer un viaje maravilloso por cómo ha funcionado a lo largo de tanto tiempo la civilización, cómo han funcionado cientos de capas de abstracción en las cuales nosotros nos manejamos a lo largo de la historia. Entonces, vamos a definir una cosa que es muy importante. Nosotros los seres humanos nos manejamos por algo que se llama el sistema operativo humano. El sistema operativo humano es todo el cúmulo de creencias que tenemos acerca justamente de lo que es la realidad. Eh, Al igual que una computadora, de hecho nosotros definimos justamente todo lo que tiene que ver con una computadora en concordancia a cómo funcionamos nosotros. A nosotros no le llamamos al sistema operativo durante milenios, no le llamamos sistema operativo, le llamamos cultura. Entonces, la cultura, justamente los filósofos y los científicos sociales y los psicólogos le empezaron a llamar de cierta forma a los conceptos, le empezaron a llamar de ciertas maneras que no son otra cosa más que una correspondencia directa de cómo funciona, por ejemplo, una computadora. Entonces, la cultura es al ser humano como lo que es el sistema operativo es a una computadora. Entonces, habiendo dicho esto, entonces vamos a empezar a expandir cómo funciona nuestra forma de trabajar, cómo funciona nuestra forma de pensar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, entender un concepto básico acerca de las computadoras que también funcionan en los seres humanos. Y el concepto básico que vamos nosotros a revisar es este justamente, abstraction layer, o qué es una capa de abstracción. Bueno, si alguna vez vieron, por ejemplo, esta película de Maléfica, en la cual sale Angelina Jolie, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Durante varias décadas fue tratado el tema justamente de este personaje como un tema en el cual, desde nuestro marco de referencia, nosotros asumíamos que ella era malvada. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Es que fuimos ahondando en la historia y nos fuimos dando cuenta que nuestro marco de referencia era muy acotado, era muy pequeño. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que a la hora de hacer una ampliación del marco de referencia nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no son lo que parecen. Entonces, nosotros cuando tenemos un marco de referencia pequeño, de hecho eso es parte justamente de lo que tiene que ver con la abstraction layer, nosotros solamente vemos pedazos de la realidad. Platón en alguna ocasión, por ejemplo, hablaba justamente del mito de la caverna y entonces él decía que en el mito de la caverna nosotros veíamos, por ejemplo, a través justamente de un cierto tipo, por ejemplo, de fenómeno, podíamos ver nada más partes de la realidad y solamente hacíamos interpretaciones acerca de las sombras que veíamos reflejadas en una pared de la caverna en la cual nosotros estábamos. Y que una persona que salía de esta caverna, que regresaba a ella, entonces nos podía platicar acerca de todavía más cosas acerca de la realidad. Y que las personas que estaban dentro de la caverna no alcanzaban a comprender a esta persona que había salido, que había visto más realidad y lo que terminaba pasando es que, bueno, no se le creía, ¿no? Eh, Esto es lo que nos sucede a nosotros los seres humanos con respecto, por ejemplo, a la realidad. La mayor parte de la gente con la que tú te puedas llegar a relacionar tiene una cantidad de variables específicas con las cuales lidia día a día.
Entonces, cuando tú quieres sacar a una persona de su zona de confort en términos de la realidad, entonces lo que va a terminar sucediendo es que él no te va a creer porque él ve una realidad distinta, aunque la realidad tangible es exactamente la misma para los dos. Sin embargo, él solamente ve secciones de la realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las capas de abstracción, por ejemplo, en computación, nosotros tenemos, por ejemplo, muchas capas de abstracción acerca justamente de cómo funciona, por ejemplo, un, un, este, una computadora. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en Abstraction Layer, vamos a buscar una imagen de cómo funciona y entonces nos vamos a dar cuenta de una mejor manera cómo, por ejemplo, pueden llegar a funcionar, por ejemplo, en torno a cómo funcionamos en los seres humanos. Entonces tenemos, por ejemplo, el microcompilador, el microcontroladores, las capas, por ejemplo, de servicios, las capas, por ejemplo, de rutinas y, por ejemplo, hasta el final, la parte superior está ya el software. Entonces, lo mismo nos sucede, por ejemplo, con nosotros, con los seres humanos, porque eh, el- nosotros, nuestra primer capa de abstracción y a la cual, por ejemplo, no podemos escapar, es nuestra capa biológica. La capa biológica, esta capa biológica es la cual nos relacionamos específicamente, por ejemplo, con la parte química, bioquímica de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, a esta sección es muy difícil que nosotros podamos, por ejemplo, salirnos de lo que ya está preestablecido por nuestro cerebro, por nuestra bioquímica cerebral o, por ejemplo, de nuestra bioquímica, por ejemplo, corporal. Entonces, esta bioquímica determina nuestra conducta y determina nuestra conducta desde una perspectiva etológica. ¿Por qué? Porque hay que entender que de forma primaria somos animales y que derivamos nuestro comportamiento a partir precisamente de un comportamiento animal que fue hecho a partir de millones de años de evolución. Esta forma en cómo nos comportamos por medio, por ejemplo, de las hormonas, por ejemplo, testosterona, progesterona y todas las demás hormonas, determinan específicamente, por ejemplo, cómo nos vamos a comportar. Y luego después viene una capa que es la capa social y al final viene una capa psicológica y al final una capa cultural. Entonces, todas estas capas están en correspondencia a la más básica que, por ejemplo, podría ser la bioquímica e inclusive la bioquímica todavía atiende a otras capas todavía superiores, por ejemplo, como la física. Y entonces nosotros no nos podemos salir justamente de estas capas y tenemos que entender todas y cada una de las capas para entender cómo funcionamos como seres humanos. Entonces, este es un concepto súper básico de cómo funcionamos las capas de abstracción y entonces empezamos a darnos cuenta que solamente vemos pedazos de la realidad. Cuando intentamos ver toda la realidad es tan overwhelming, o sea, tan sobrecogedor, que luego, por ejemplo, lo que termina sucediendo es que nos enloquecemos porque no alcanzamos a calcular la cantidad de variables necesarias para poder ver toda la realidad de un solo vistazo. Esa es la razón por la que, por ejemplo, mucha gente enloquece a la hora, por ejemplo, de seguir estudiando, por ejemplo, las siguientes capas o las siguientes partes de la realidad. O hay gente que justamente las niega, que dice, no, ¿sabes qué? Es que esto es demasiado, no me entra en la cabeza y entonces decide no ver partes completas de la realidad. Pero aquí vamos a ver todas y cada una, vamos a ver capas, por ejemplo, psicológicas, bioquímicas, matemáticas, físicas, de historia de la economía, por ejemplo, de la religión y muchas otras capas para entender todas y cada una de esas capas para entender cómo funciona el mundo moderno y la razón por la cual es tan complejo, por ejemplo, tomar una decisión o una consideración muy a la ligera de cómo funcionan las cosas y luego después esa abstracción que tenemos de la realidad nos crea justamente disonancias cognitivas.
Bueno, entonces vamos a dejar este tema hasta aquí y vamos a seguir trabajando sobre estos conceptos para que luego, por ejemplo, podamos empezar a hacer todavía más cosas un poco más complejas. Nos vemos.